Hola, ¿qué tal? Estimados amigos del Ojolote Ilustrado y amantes de la buena lectura, tenemos ante nosotros el libro Historia de la Cultura en la América Hispánica de Pedro Enrique Sureña, un libro realmente fundamental y escrito de manera magistral como lo fue este gran autor dominicano. Esto es una edición de Fondo de Cultura Económica en su colección popular y bueno, pues ya es una versión entre comillas reciente, la colección popular. La primera edición es del 47, por eso digo que esta ya es reciente. Es la 14ª reimpresión de 1994, o sea, estamos hablando de una reimpresión de hace 20, 23 y 6, 29 años. Sin embargo, pues es un texto fundacional, bueno, maravilloso. Es tan largo, esta es una lectura larga, no sé, espero no prolongarme demasiado, no sé si la concluya, por lo menos. Voy a iniciar desde la introducción, que es muy breve, o bueno, no es tan breve, pero bueno, y a ver si continúo con el apartado o capítulo 1 que se llama Las culturas indígenas. Dice así, introducción. La América hispánica, que corrientemente se designa con el nombre de América Latina, abarca hoy 19 naciones. Una es de lengua portuguesa, el Brasil, la de mayor extensión territorial. 18 son de lengua española, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Santo Domingo. A estas naciones independientes hay que agregar la isla de Puerto Rico, donde se mantiene viva con la lengua la cultura de tipo español. En la primera mitad del siglo XIX había que contar además el sudoeste de los Estados Unidos, que fue miembro del Imperio Español hasta 1821 y después formó parte del México independiente. Desde 1848 perdió su contacto con la cultura hispánica, cosa que no ha sucedido en Puerto Rico. Pero en el estado de Nuevo México y en buena parte de los de Colorado, Arizona y Oklahoma se ha mantenido el idioma español junto al inglés, y desde 1910 su vitalidad, que ya empezaba a declinar, se ha renovado en el constante ir y venir de mexicanos que salen de su país. En el Mar Caribe hay gran número de islas, grandes y pequeñas, que fueron de España y pasaron a manos de otras naciones, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, durante los siglos XVII y XVIII. Quedan en ellas muy pocos rastros de cultura española. Solo en las posesiones holandesas de Curazao, Aruba y Bonaire queda un rastro lingüístico bajo la forma del dialecto criollo llamado papiamento. Este dialecto, el único hasta ahora que ha nacido del idioma castellano en toda su larga historia, debe su nacimiento a la circunstancia de que aquellas islas interrumpieron su comunicación con los demás territorios gobernados por España cuando Holanda se apoderó de ellas en 1634. El idioma español, pues, se ha conservado normal en toda la América hispánica, e igual cosa sucede con el portugués en el Brasil. Eso no significa que no haya diferencias en el uso de los idiomas entre la península ibérica y el hemisferio occidental. Son como las diferencias entre Inglaterra y los Estados Unidos en el uso del inglés. El caso más semejante al del inglés de los Estados Unidos es el del portugués en el Brasil. Con la unidad política coincide una relativa uniformidad lingüística. El español, derramado sobre territorios vastísimos y poco comunicados entre sí, presenta menos uniformidad. Puede decirse que hasta 1936 Madrid era el centro, puramente cultural, en que se apoyaba la unidad del idioma español en América. Ahora, esta dirección cultural está repartida entre México y Buenos Aires, como centros principales de producción editorial. No existe el lenguaje hispanoamericano único. El solo rasgo común a toda la América española es la pronunciación de S en lugar de la Z y C de Castilla. Pero este rasgo se halla también en las Islas Canarias, en gran parte de Andalucía, no en toda ella, y en muchos catalanes, valencianos y vascos al hablar español. El uso de Y en lugar de Y no es igualmente característico, aunque muchos lo creen. La Y sobreviene en extensas regiones de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y la Argentina. En cambio, la
Y en lugar de Y abunda en España, y no solo en Andalucía, sino en gran parte de Castilla, incluyendo el habla vulgar de Madrid. Hay en América 5 zonas, de límites no siempre claros, con 5 modos de hablar español. Uno, México y la América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 2, la zona del Mar Caribe, que comprende las Antillas, la mayor parte de Venezuela y la costa atlántica de Colombia. 3, la zona andina, parte de Venezuela, la mayor parte de Colombia, el Perú, Bolivia, el noroeste argentino. 4, Chile. 5, la zona rioplatense, la mayor parte de la Argentina, Uruguay y Paraguay. Cada una de estas zonas a su vez presenta diferencias de región a región, como es natural. Además hay muchos indígenas que mantienen sus lenguas propias y no han aprendido el español. En México, por ejemplo, poco más de 1 millón, dentro de una población total de unos 20 millones. Pero todo motivo nativo de América que hable español, sea de México o del Ecuador o del Paraguay, se entiende sin dificultad con cualquier nativo de Castilla, de León, de Extremadura o de Andalucía. Las culturas indígenas. 30 años atrás se habría creído innecesario, al tratarse de la civilización en la América hispánica, referirse a las culturas indígenas. Ahora, con el avance y la difusión de los estudios sociológicos e históricos en general, y de los etnográficos y arqueológicos en particular, se piensa de modo distinto. Si bien la estructura de nuestra civilización y sus orientaciones esenciales proceden de Europa, no pocos de los materiales con que se la ha construido son autóctonos. En la época del descubrimiento, existían en el hemisferio occidental muy diversos tipos de culturas, desde las muy rudimentarias como las de los indios Onas en el sur de la Patagonia, hasta las muy complejas de México y el Perú. Además, altas culturas habían existido antes, y de ellas se conservan solamente ruinas. Así en Yucatán, en Guatemala, en la costa del Perú y en la región de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca. Era enorme la variedad de los pueblos indígenas. Los idiomas que hablaban eran centenares. Según una de las clasificaciones propuestas por los filólogos, Rivet, constituían 123 familias. De esas familias, unas comprenden una sola lengua, como la araucana de Chile, mientras otras abarcan docenas. Por ejemplo, la familia Uto Azteca o Shoshone Azteca, que abarca 25 grupos de dialectos en México, los Estados Unidos y la América Central. La familia Chibcha en la América Central y en la del Sur, con 16 tipos. La familia Maya o Maya Quiché en México y en la América Central. La Arahuaca y la Caribe en las Antillas y la América del Sur. La Tupi Guaraní en la América del Sur. De estos idiomas, los que dieron mayor contingente de palabras a los europeos, especialmente al español, fueron el taíno de las Grandes Antillas, perteneciente a la familia arahuaca, barbacoa, batata o patata, batea, bollo, cacique, caníbal, canoa, caoba, carey, cayo, ceiba, cocuyo, guayacán, hamaca, huracán, iguana, macana, maguey, maíz, maní, naguas, papaya, sábana, tabaco, yuca. El náhuatl, la lengua de los aztecas, aguacate, cacao, coyote, chicle, chile, chocolate, hule, jícara, petaca, petate, tamal, tiza, tomate. El quechua del Perú, alpaca, cancha, cóndor, guano, llama, animal, mate, pampa, papa, puma, tanda, vicuña, yapa o ñapa. De la familia Caribe proceden unas pocas, manatí, piragua, probablemente butaca y colibrí. De la Tupi Guaraní, ananás, copaiba, ipecacuana, jaguar, mandioca, maraca, ombú, petunia, tapioca, tapir, tucán, tupinambo. Había pueblos guerreros como los caribes de las pequeñas Antillas y la parte septentrional de la América del Sur, entre las tribus de cultura elemental, y los aztecas entre los grupos de civilización avanzada, y había pueblos de inclinaciones pacíficas, aunque no ignoraran las artes de la guerra, como los taínos de las Grandes Antillas y las Bahamas, de cultura sencilla, y los quechuas del Perú, cuya civilización lleva el nombre de sus gobernantes, los incas.
Entre los pueblos que habían alcanzado culturas medianas, sin llegar a constituir civilizaciones con grandes ciudades y estructuras políticas complejas, se encuentran los taínos, los araucanos, los aymaras, en la región que hoy ocupa la República de Bolivia, los omahuacas y los yaguitas, entre ellos los calchaquíes del noroeste de la Argentina, los guaraníes del Brasil y del Paraguay, los guetares de Costa Rica. Los más avanzados eran los chibchas, de las mesetas de Bogotá y Tunja. En el momento de la conquista española estaban, al parecer, a punto de organizar una especie de imperio. Se distinguían en la metalurgia, la cerámica y los tejidos. Quedan pocos restos de su arquitectura, que era principalmente de madera. Los quimbayas, famosos por sus miniaturas escultóricas en oro fundido y cincelado, eran chibchas, según los arqueólogos, arahuacos, como los taínos, según otros. En estas tribus, las actividades más importantes eran la agricultura, el tejido, la alfarería y la construcción de edificios. Generalmente se construía con madera o con adobes, a veces con piedra. Ni entre las tribus de cultura sencilla ni entre los pueblos de cultura superior estaba muy avanzada la domesticación de animales. Los taínos, por ejemplo, no habían domesticado ninguno, lo cual se explica porque había pocos mamíferos en las Antillas y escaseaban las aves de las cuales se podía obtener utilidad. En México se había domesticado el pavo y en gran parte de la región andina en la América del Sur eran domésticas la llama y la alpaca, animales de carga. Además se hacía uso de su piel, la nuda y de su carne. El guanaco y la vicuña, rumiantes de la familia de la llama y la alpaca, se mantenían salvajes, pero los indios utilizaban su carne y su piel. El perro y la cobaya o curí eran domésticos en diversos lugares. Había tribus que criaban tortugas para alimento, abejas para aprovechar su miel, o loros para diversión. El caballo, que había existido en ambas Américas, se extinguió antes de que comenzaran las grandes culturas. En todas las regiones costeras se practicaba la pesca, y en el Perú se llevaban peces desde el mar hasta el Cusco para el consumo de los incas. Las poblaciones costeñas eran hábiles en la fabricación de barcas, como las canoas de los taínos y las piraguas de los caribes, o las embarcaciones de los aztecas y de los aymaras para navegar en los lagos y canales. El cultivo de las plantas sí alcanzó gran desarrollo. Es bien sabido que toda planta cultivada representa a veces largos esfuerzos del hombre para hacerla útil como alimento o como medicina, o como material para construcción o para tejidos o tintes, o hasta como ornamento. Las Américas han dado a la civilización universal muchas de sus plantas importantes: el cacao, el maíz, la papa o patata, la batata o camote, la yuca o mandioca, el tomate, el aguacate o palta, el maní o cacahuate, la guayaba, la papaya o lechosa, el ananás o piña, el zapote y el zapotillo, que además de sus frutos da el chicle, los árboles de donde se extrae el caucho, el tabaco, los cactos, el enequén o sisal, el maguey, la hierba mate, la quina, la ipecacuana, la jalapa, el guayaco, la zarzaparrilla, la coca, la vainilla, el palo de Campeche, el palo Brasil, el quebracho, la vija o achiote, la caoba, el jacarandá o palisandro, y especies de frijoles y judías, de calabazas, de ajíes o chiles, de palmeras, de pinos y de algodoneros. En tres zonas del Nuevo Mundo se desarrollaron altas culturas. 1. En el territorio central y meridional de México, el que ahora ocupan los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, México y el Distrito Federal de la República. 2. En el territorio que ocupan los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, pertenecientes también a México, el de las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador y en la Honduras Británica. 3. En el territorio donde hoy se encuentran las repúblicas del Perú, Ecuador y Bolivia. Difícil es decidir cuántas civilizaciones hubo en México y de cuándo datan. Es probable que hayan comenzado en los primeros siglos de la era cristiana, después de las culturas que convienen llamar arcaicas, y su apogeo se calcula debió ocurrir entre el siglo VII y el XV. De las grandes culturas, las más antiguas en la parte central de México son las de Teotihuacán, probablemente siglos IV a IX, y la tolteca, hasta tiempos recientes muy discutida. Su centro fue Tula, fundada en el siglo VIII y destruida en el XI o XII.
Entre las posteriores se distinguen la totonaca en Veracruz y Puebla, la zapoteca y la mixteca en Oaxaca. Son características de ellas los monumentos en forma de pirámide truncada. Eran adoratorios y por lo común se dedicaba encima de ellas el templo. Las más notables de estas pirámides son las del Sol y la de la Luna en Teotihuacán, a poca distancia de la Ciudad de México. La del Sol tiene menor altura pero mayor volumen que las famosas de Egipto. Otras muy interesantes hay en Tula, en Cholula, en el Tajín, en Tenayuca, en Calixtlahuaca, en Tepoztlán, y además ruinas importantes en Mochicalco, en Mitla y en Monte Albán, cuyas tumbas contenían extraordinaria riqueza en joyas. El arte de la escultura había alcanzado gran desenvolvimiento, comparable de cualquiera de las demás grandes culturas del mundo. Entre sus obras maestras las hay extrañamente semejantes, dice Roger Free, el eminente crítico inglés, a las mejores de las civilizaciones del viejo mundo. La civilización de los mayas y los quichés en la península de Yucatán y en América Central, que floreció del siglo IV al XV, ha dejado grandes construcciones de piedra, multitud de pirámides, templos y palacios, adornados con admirables esculturas, según se puede observar en Tikal, Copán, Yaxchilán, Palenque, Piedras Negras, Quiriguá, Tulum, Sayil, Uxmal, Chichen Itzá. Esas ciudades, en vez de ciudades propiamente dichas, se cree que eran centros religiosos y que la población vivía diseminada en campos cercanos. No eran todas contemporáneas, según tradiciones indias, iban abandonándose unas a medida que se construían otras o bien las arruinaba la guerra. A la llegada de los españoles, las principales estaban en ruinas desde hacía tiempo. Después de la conquista se mantuvo todavía una que otra. La última, Tayasal, fue destruida en 1697. Los mayas y quichés tuvieron conocimientos astronómicos extensos y precisos, no superados en Europa antes del siglo XVI, y avanzados métodos matemáticos. A principios de la era cristiana, antes que los hindúes, siglo VI, inventaron el cero y el principio de posición, que facilitan los cálculos aritméticos. Tuvieron escritura, que había comenzado como ideográfica, a la manera de los jeroglíficos de Egipto, y había dado pasos al tipo fonético, la representación convencional de los sonidos elementales del habla, como en los idiomas europeos. Además, eran aficionados a conservar escritas sus tradiciones religiosas e históricas, y cuando aprendieron el alfabeto latino escribieron con él sus idiomas. Así, se conservan el Popol Vuh o Popol Vuh, el libro quiché sobre los orígenes del mundo y del hombre, el Rabinal Hachi, drama guerrero quiché. Tanto los mayas y los quichés como los aztecas de México y los quechuas del Perú tuvieron teatro, de tipo ritual, como todo teatro en sus orígenes. Los anales de los cachiqueles, tribu de Guatemala, los libros mágicos llamados de Chilán Balán, de origen yucateco, y muchos otros trabajos. En la zona de los Andes existieron las civilizaciones de Tiahuanaco, dos sucesivas cuando menos. De ellas quedan imponentes ruinas de edificios construidos con piedras enormes. De su orientación se infiere que sus constructores poseían conocimientos astronómicos. En la costa del Perú, las civilizaciones principales fueron la Chimu al norte y la Nazca al sur. La Chimu construyó por lo menos una gran ciudad y ahora disfruta de renombre gracias a su cerámica, especialmente los vasos retratos, cuyo arte realista es insuperable. La Nazca construyó pirámides truncadas y produjo cerámica de alto valor artístico y tejidos hábilmente coloreados. Bien, aquí voy a detenerme, lo voy a poner como la primera parte de las culturas indígenas y voy a hacer otro para no hacer tan extenso este video que ya de por sí lo es. Continuamos.